Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 26 de mayo del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos los iban camino de Jerusalén y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que lo seguía tenían miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Va a ser condenado a muerte y entregado a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concédenos que nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús le respondió: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos los oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Y así, como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos meditando el libro de la sabiduría del Sirácida. Incluye aquí una hermosa oración por lo que el pueblo reza por toda la humanidad, ante todo por Israel, que es el pueblo elegido, para que Dios le conceda la reunificación y llegue a su cumplimiento las promesas que le había hecho el Salvador. Es una promesa mesiánica, de modo que vuelva su antiguo esplendor Jerusalén con su templo, con lo que esto significaría la gloria de Dios en la maduración de la fe en el pueblo. En el camino hacia Jerusalén, lo cual no es un dato geográfico, sino un símbolo teológico de su marcha hacia la pasión y la muerte. Marcos nos sitúa varias veces en la escena pragmáticas. Jesús sube a la pasión, muerte y resurrección. Y el evangelista quiere dejar bien claro que los discípulos han de seguir el mismo camino. Jesús va decidido y se adelanta un poco a los demás. Marcos dice que los discípulos se extrañaban y que lo seguían. Estaban un poco asustados. Jesús les anuncia por tercera vez su muerte. Marcos subraya cada vez que los discípulos no querían entender nada. La primera vez fue Pedro, que lo tomó aparte a Jesús y le echó en cara que hablara de muerte y fracaso. La segunda vez que Jesús anunció su muerte, los discípulos se pusieron a discutir entre los primeros puestos. Y la tercera vez de nuevo Marcos subraya la cerrazón de los apóstoles. Nos cuenta la escena Santiago y Juan ambiciosos, en búsqueda de grandeza y poder, pidiendo los primeros puestos en el reino. Como respuesta, Jesús les anuncia la muerte que deberían asumir esos 2 discípulos que ahora piden honores. Lo hacen con la comparación de las copas y el bautismo. Beber la copa es sinónimo de asumir la amargura, el juicio de Dios, la renuncia y el sacrificio. Pasar por el bautismo también apunta a lo mismo, sumergirse en el juicio de Dios
como en el mundo, en el diluvio, dejarse purificar y dar comienzo a una nueva existencia. La pasión de Cristo, la copa amarga y el bautismo en la muerte les espera también a sus discípulos. Santiago será precisamente el primero en sufrir el martirio por Cristo. Los otros 10 se llenan de indignación porque no creían que la petición hubiera sido conveniente, sino porque todos pensaban lo mismo y esos 2 se les habían adelantado. Jesús aprovecha para darles a todos una lección sobre la autoridad y el servicio. Se pone a sí mismo como modelo. El Hijo del Hombre no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar la vida en rescate por todos. Para nosotros, esta oración se nos presenta desde otra vertiente, desde el acontecimiento ya cumplido de Cristo. Pero también ahora podemos repetirla con sinceridad, porque la Iglesia de Cristo va conociendo altibajos de fervor, de debilidad, y todos deseamos un reverdecer de los prodigios de Dios y del fervor del pueblo. En la oración universal de la misma, en la de la misa hacemos nuestra la oración para que Dios cumpla en plenitud sus promesas y para que todo el pueblo de la tierra conozca a Cristo. Si el Sirásida reza por la reestructuración de Israel, nosotros lo hacemos por la rehabilitación de la Iglesia, por la mejora de nuestra sociedad, por la reunificación de este mundo, para que los niños, los jóvenes lleguen a conocer a Dios como Padre y a Jesús como Salvador y hermano. La autoridad no la tenemos que entender como la de los que son reconocidos como jefes de los pueblos, porque eso, según la dura descripción de Jesús, los tiranizan y los oprimen. Para nosotros nada de eso. Los cristianos tenemos que entender toda autoridad como servicio y entregarlos por los demás. El que quiera ser primero, que sea esclavo de todos. Cuando nos examinamos sinceramente sobre este punto y a veces descubrimos que tendemos a dominar y no a servir, que el pequeño o grande territorio de nuestra autoridad nos comportamos como los que lo tiranizan y opriman, tendríamos que imitar a Jesús, que estaba en medio de los suyos, como quien quiere servir. Para nosotros, un cristiano, el ideal es colaborar con Cristo en la salvación del mundo. Por eso, en la vida de la comunidad, muchas veces debemos estar dispuestos al trabajo y a renunciar por los demás, sin pasar factura. La filosofía de la cruz no se besa en la cruz misma, cuando con una actitud masoquista, sino en la construcción de un mundo nuevo que se opone a la cruz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.